Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 14 del podcast El Tao del Hacking. Les cuento que por más que no soy supersticioso, no está de más saber que superamos el número 13, así que ya lo doy por logrado. Estimo que alrededor de las fechas de publicación de este episodio se estarán sumando nuevos oyentes, porque ya comenzamos con la cursada de las materias de seguridad de la información de la Universidad de Quilmes y de la UTN, así que tengo una nueva camada de beta tester de podcast que espero que puedan darme pronto su feedback. Les cuento sobre el episodio de hoy. En la sección conceptos les voy a hablar sobre factores de autenticación. En la sección personajes les voy a contar sobre Charlie Miller. En la sección recursos les voy a hablar del libro El arte de la intrusión de Kevin Mitnick, disponible en español, así que no tenemos excusas para no leerlo. Y en la sección eventos les voy a contar sobre B-Sides. Acompáñenme. El proceso de autenticación es uno de los más estudiados en seguridad, y especialmente cuando se analiza el tema de control de acceso, porque corresponde a una de las etapas del ciclo completo de acceso, que está compuesto tradicionalmente por la identificación, la autenticación y la autorización. Se pueden analizar la autenticación en varios aspectos, porque justamente implica cualquier mecanismo que permita validar que algo es auténtico, y esto va desde protocolos criptográficos hasta técnicas para hacer ese chequeo de forma confiable. En este caso, y a modo de introducción, vamos a hablar solamente de los factores que se consideran como categorías principales a la hora de pensar el acceso a un sistema. La clasificación clásica que se toma para estudiar los factores consta de tres tipos: algo que uno sabe, algo que uno tiene y algo que uno es. Esto lo que determina implícitamente es una naturaleza diferente para cada categoría. Vamos a suponer que queremos acceder a un sistema y vemos una pantalla que nos dice algún mensaje y que vamos a tener que cumplir con ciertas reglas para ingresar. Lo primero que nos podría pedir es un nombre de usuario, que sería la parte de identificación, pero como el sistema no puede confiar en que yo soy quien digo ser, tiene que pedirme algo más para comprobarlo, y ahí surge la necesidad de los distintos factores de autenticación. En la primera categoría, que es algo que uno sabe, hacemos referencia a cualquier cosa que una persona conozca, algo que está dentro de su cabeza, aunque también podría estar escrito o guardado en otro formato, ya sea digital o en papel. Un ejemplo sería un password, o también un PIN numérico, o una passphrase, o un patrón de líneas como los de desbloqueo de la pantalla de un celular. Es el tipo de factor más fácil, barato y rápido de implementar, pero lo que tiene de riesgoso este tipo de autenticación es que podemos olvidarlos, e incluso en caso de recordarlos suelen ser poco complejos, por lo que se termina accediendo a soluciones más complejas también, como los gestores de contraseñas, que vamos a ver en otro momento. Entonces el sistema me presenta un cuadro de diálogo, como dijimos antes, que me solicita ingresar un nombre de usuario y también me pide que lo verifique ingresando una contraseña. Obviamente el sistema sabe cuál es mi password, PIN o lo que sea, y una vez ingresado por mí, va a su base de datos interna y verifica si es correcto que ese usuario tenga asociada esa contraseña. No vamos a analizar ahora la forma en que lo verifica, porque puede ser de distintas maneras, así que solo vamos a considerar que tiene un modo confiable para hacerlo. Si valida que está ok, entonces me permite acceder, pero ¿acceder a qué? Sería la próxima pregunta, y depende de la fase de autorización esto, que implica que el sistema va a analizar a qué tiene permiso de acceder mi usuario en particular, y no me va a permitir acceder a más ni a menos recursos que los que tengo autorizados. Esta última fase ocurre siempre después de la autenticación, así que va a ser lo mismo para los otros dos tipos de factores. Volviendo a las categorías, tenemos la segunda, que es algo que uno tiene. Lo que puede ser desde una llave de bronce física hasta una tarjeta de coordenadas, un token criptográfico o cualquier cosa que me permita obtener el acceso a partir de la información que contiene aquello que tengo en mano. Lo bueno que tiene este sistema respecto al anterior es que no necesitamos recordar nada.
pero como contrapartida tenemos que llevarlo encima como las llaves de casa o la tarjeta de crédito. Lo malo es que podrían robármelo físicamente y alguien podría validarse como si fuera yo si no tomo alguna medida de revocación. Supongamos entonces que el sistema me pide que ingrese un nombre de usuario y a continuación me indica que ingrese el número que se encuentra en una ubicación en particular de mi tarjeta de coordenadas, o bien podría ser que ingrese los 6 dígitos que arroja mi token criptográfico, que es un dispositivo que genera secuencias numéricas. Si realmente lo que tengo en mano está preparado para ser usado con el sistema en cuestión, lo que ingrese va a tener forma de ser verificado. Así que el sistema va a analizar si en su base de datos de usuario mi usuario está correctamente vinculado al dato que le di como parte del pedido. Lógicamente el sistema conoce todas las variantes válidas de mis respuestas y por eso puede verificarlas. Si todo está correcto, me autorizará a acceder a los recursos que me correspondan según mi usuario, como dijimos antes. En la última categoría tenemos algo que uno es, y esto se refiere a la biometría. Es decir, a las características que pueden surgir de tomar alguna muestra del cuerpo humano, que a su vez podrían ser naturalmente física, como puede ser la huella digital, el ojo, el rostro y otras más, o también, según la biometría, pueden ser características psicológicas, como se le dice a la firma, la voz y el tipeo en teclado. El tema de biometría da para largo, por lo que acá solo nos vamos a limitar a considerarlo en tanto factor de autenticación. Una de sus principales ventajas es que no puedo olvidármelo ni pueden robármelo en principio, como los dos anteriores, pero como contrapartida son más costosos porque requieren sensores especiales y su precisión no es tan fácil de determinar. Pero también vamos a profundizar más adelante en el porqué de esa afirmación. Entonces el sistema me solicita al usuario y adicionalmente me pide, por ejemplo, que ponga el dedo en el lector de huellas digitales para verificar si soy quien digo ser. En el caso de que me valide, tendré acceso a lo que me corresponda. Y básicamente estos son los 3 tipos de factores. Podríamos usar más de uno para aumentar el nivel de seguridad en el acceso, por ejemplo, haciendo que el sistema me pida un usuario, un password y un valor de una tarjeta de coordenadas, o un password y la huella digital. En estos casos hablamos de autenticación fuerte o particularmente autenticación de 2 factores, aunque podría ser de 3, así que en líneas generales se refiere a esto como MFA, por sus siglas en inglés de Multi-Factor Authentication o múltiples factores de autenticación. Siempre teniendo en cuenta que deben usarse 2 factores distintos de autenticación, no puede ser por ejemplo un PIN y un password o una llave y una tarjeta de coordenadas porque son del mismo tipo, tienen que ser 2 factores de distintos tipos. Y bueno, con esto queda introducido el tema de factores de autenticación y ya vamos a ir relacionándolo con otros para entender todo lo referente al control de accesos en un sistema. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre Charlie Miller. Charlie Miller es un investigador y experto en seguridad que trabajó en lugares tan destacados como la NSA, Uber y Twitter. Nació en Estados Unidos y su formación académica es en matemáticas, tanto en grado como en doctorado. Este investigador se hizo muy famoso por haber descubierto varias fallas de seguridad en productos de Apple allá por el año 2008, cuando ganó un premio de $10.000 en la competencia Pound to Own de la famosa conferencia Kanye West, de la que hablamos en un episodio anterior. En ese entonces logró ser la primera persona en encontrar una vulnerabilidad crítica en la MacBook Air. El año siguiente ganó nuevamente un premio en la misma competencia por haber descubierto una falla en el navegador Safari, también de Apple. Ese mismo año demostró junto a otro investigador de nombre Colin Mulliner que podía explotarse una vulnerabilidad en el sistema de procesamiento de mensajes SMS de los teléfonos iPhone que permitía el compromiso total del sistema y la denegación de servicio de otros teléfonos. También ese año tuvimos la suerte de tenerlo por Buenos Aires cuando vino a dar una charla en la conferencia EcoParty 2009 y fue una de las más esperadas. Ese día la sala explotaba de gente, recuerdo. Todos queríamos escuchar a Charlie hablando de cómo hackear iPhone, obviamente. En los años siguientes continuó buscando fallas en productos Apple
Y fue así como en 2011 encontró una vulnerabilidad en los sistemas operativos de iPhone y iPad, por medio de la cual una aplicación podía contactar a un equipo remoto y bajarse software no autorizado que ejecute cualquier comando del sistema, lo que podía derivar en robo de información personal, por ejemplo. Lo que hizo fue además Charlie fue crear una aplicación que subió al Apple Store para demostrar la falla y obviamente fue retirada por Apple al poco tiempo. Otro campo en el que investiga Charlie Miller es el de NFC, que es una serie de protocolos de comunicación muy usado hoy en día para hacer pagos con el celular y para tarjetas de autenticación. En 2014, con Chris Balasek, logró ejecutar un ataque exitoso al Jeep Cherokee que permitió controlar los frenos, la dirección y la aceleración del vehículo. Finalmente podemos agregar que publicó también 3 libros. El primero fue en 2008, que fue el llamado Fuzzing para Testing de Software y QA en español, aunque se publicó solamente en inglés, los 3 libros. El segundo se publicó en 2009, que fue el manual de Hacker de Mac, manual sería handbook en este caso. Y el tercero en 2012, que fue también otro handbook, que fue el manual del hacker de iOS. Les recomiendo, si tienen ganas, que lo sigan a Charlie en Twitter, donde postea activamente con su nick 0xCharlie. Hoy en la sección recursos les voy a contar sobre el libro El arte de la intrusión, escrito por Kevin Mitnick y publicado en el año 2005, originalmente en inglés y disponible en español. El libro sigue la línea del anterior libro de Mitnick, del que ya hablamos en un episodio anterior, que era El arte del engaño, y cuenta también historias basadas en hechos reales vividos por el mismísimo Kevin Mitnick. Si bien está escrito como thriller, lo cierto es que por momentos se pone bastante técnico, incluye descripciones detalladas de métodos y técnicas de ataque que resultan muy interesantes. Al igual que la obra anterior, luego de cada anécdota presenta alguna moraleja y una serie de contramedidas con las que podría haberse detenido la intrusión para concientizar a los profesionales de seguridad sobre la prevención. Algunas historias que cuenta son, por ejemplo, una que habla de un grupo de amigos que ganan casi $1 millón en Las Vegas después de hacer ingeniería reversa sobre las máquinas tragamonedas. Otra que habla de 2 adolescentes que son persuadidos por un grupo de terroristas para hackear la empresa Lockheed Martin. Hay otra anécdota, por ejemplo, que habla de 2 convictos que se ponen de acuerdo para hackear dentro de la prisión de Texas. Hay otra historia que cuenta sobre un hacker estilo Robin Hood que penetra los sistemas de varias empresas y explica cómo lo hizo para ganar acceso, y así varias más. Algunos de los casos pueden conectarse con las historias de distintos personajes del mundo del hacking de esa época, algunos de los cuales ya hablamos en otro episodio, como por ejemplo el de Adrián Lamo. Si bien las vulnerabilidades y ataques técnicos que explica el libro ya son completamente obsoletos en su mayoría, lo más importante es entender que si no son estos serían otros, pero la idea de los ataques todavía se mantiene, y la forma de pensar del hacker se puede comprender a través de los diferentes escenarios que relata Mitnick, especialmente los conceptos relacionados con la ingeniería social, que fue su área de mayor expertise. Hoy en la sección eventos les voy a hablar sobre B-Sides. Si bien su nombre completo es Security B-Sides, B larga CIDES, se la conoce como B-Sides y es una conferencia de seguridad de la información fundada por 3 profesionales del medio con la idea de canalizar las presentaciones que quedaban afuera de las grandes conferencias como Black Hat, por ejemplo. El formato es muy interesante porque permite organizar las propias B-Sides locales. Por el momento en Latinoamérica se organiza en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, y busca así convertirse en referente del tema de seguridad para la región. En B-Sides existen 3 tipos de eventos. Están los estructurados, los que son sin conferencia se les llama, y los híbridos. Los estructurados siguen el modelo de conferencia tradicional y muchas veces se organiza en conjunto con otras conferencias más grandes, así que mucha gente asiste al evento principal y al B-Sides también, ¿no? En el estilo de evento sin conferencia, la idea es que sea dirigido por los propios asistentes, o sea, la gente aparece a la hora prefijada,
debate sobre los temas propuestos y se pone a charlar ahí sobre de qué se va a hablar ese día y la agenda, y las charlas que tienen mayor aceptación se agregan al programa. Esta modalidad se conoce en inglés como Unconference y es bastante utilizada en distintos eventos que no son de seguridad, de eventos generales de distintas temáticas. Las charlas híbridas, lógicamente, son una combinación de las dos modalidades. El objetivo de B-Sides es expandir el espectro de las conversaciones en el tema de seguridad más allá de lo tradicional de las conferencias principales. Así se crean oportunidades para personas que puedan a la vez presentar y participar de una forma más comunitaria, que es justamente el espíritu del evento. La idea es que sea gratuito para todos, por lo que se les sugiere a los organizadores que logren dimensionarla y conseguir sponsors para que pueda hacerse así gratuitamente. Para cualquier grupo de nuevos organizadores, el equipo de B-Side ofrece muchos lineamientos que facilitan la tarea de pensar todo lo que es necesario y proveen una wiki, incluyendo temas de logística, agenda y demás. Así que ya saben, B-Sides está en muchas ciudades del mundo y pueden participar o bien organizar la propia. Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.